Vamos a ver los mejores 10 fichajes de la temporada 24-25. Muchísimos jugadores cambiaron de equipo, pero me voy a quedar con 10 que para mí son los mejores, así que vamos a verlo. Esto no es un top, es decir, no tiene ningún orden. Voy a hablar de 10 jugadores que para mí son los mejores fichajes de esta temporada, dando sus respectivos argumentos y por qué están en esta lista, pero no consideres que el décimo es el peor de estos y el último pues ya es el mejor de todos. Vamos con uno de un equipo que va a estar mucho, ya te adelanto, en este video, que es el Paris Saint-Germain, porque aquí llegó Ekvicha Kvaratskhelia, o como se diga, cada vez lo pronuncio de una forma diferente, el trabalenguas del gol, y me dirás, ¿cómo puede ser uno de los mejores 10 fichajes de la temporada si solo estuvo un semestre? Bueno, fue un semestre bastante positivo, no tanto en lo numérico, que no tiene que ver mucho con lo que es Kvaratskhelia, pero sí con el juego, con la intensidad, con el sacrificio y sobre todo con la presión que hizo este tipo en la segunda parte de la temporada, cuando venía una primera parte del año que no fue muy buena, que digamos, con el Napoli. El equipo de Conte empezó bien, pero Kvaratskhelia estaba un poco perdido, lo usaban de carrilero, lo usaban de segunda punta, no lo usaban de extremo, que es su posición natural, y en invierno decidió irse al Paris Saint-Germain a cambio de mucho dinero, 70 millones de euros. Con una subida de salario impresionante, en el Napoli apenas le pagaban 2 millones de euros, que yo quiero ese dinero, pero un jugador como Kvaratskhelia eso es nada, y pasó a cobrar 14 millones de euros en el Paris Saint-Germain. Acaba la temporada generando 20 goles aproximadamente entre ambos clubes y también siendo campeón de Liga Francesa, Copa de la Liga Francesa, de Champions League y también de Serie A. Un tipo que ya es histórico, un georgiano que le devuelve la liga al Napoli después de un montón de años, que después vuelve a ganar otra, aunque solo jugó la primera parte de la temporada con el equipo, que va al Paris Saint-Germain, que juega una final de Champions, que marca en esa final y que la gana. Me parecen argumentos suficientes para meter a Kvaratskhelia en un video de los mejores fichajes de la temporada. Vamos con el siguiente. Aquí vamos a hablar de un francés que estaba en Inglaterra pero se fue a Alemania. Estamos hablando de Michael Olise, o Michel Olise, como le quieras decir, que fueron 59 millones de euros desde el Crystal Palace al Bayern Múnich, que para mí acabó siendo barato. Cuando hablamos del mejor jugador de la temporada de un equipo, casi siempre nos vamos a las estrellas, es decir, si a ti te digo el mejor jugador del Bayern, me podrás decir seguramente Harry Kane, Musiala, Kimmich, pero para mí, con bastante diferencia, fue Olise. El extremo francés acabó siendo máximo asistente de la Bundesliga con 15 asistencias en la competición doméstica y acabó con 17 goles y 21 asistencias en toda la temporada. El tipo te produjo más de 30 goles en su primer año en la élite absoluta. Ya estaba compitiendo muy bien en el Crystal Palace, donde era la estrella o una de las estrellas de las Águilas, ganaba unos 6 millones de euros, pero el Bayern le pone un contrato de 14 millones de euros por encima de la mesa y no lo puede rechazar. Un Bayern que quería una revolución completa en los extremos y que casi la consigue, porque en derecha quería a Olise y lo acabó fichando, pero es que en izquierda quería a Doué y no lo acabó fichando. Lo acabó fichando otro equipo y, spoiler, Doué estará en lo que queda del video. Pero de Olise me parece una temporada espectacular, el mejor jugador del Bayern en el año, tanto desde el regate como desde el pase. En cuanto a la producción de goles, me parece que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo ahora mismo, pero le perjudica su posición, y en el 11 de la temporada no lo pude poner porque antes estaba Mohamed Salah y Lamine Yamal. Pero tiene pinta de que Olise en esa posición durante muchísimos años puede ser el segundo mejor o el tercer mejor, pero que se va a hablar poco de él porque va a coincidir siempre con Lamine Yamal y otros también extremos muy buenos. Me gusta mucho este tipo, me gustó mucho su fichaje y creo que el Bayern aquí atinó perfecto. Max Eber, director deportivo que llegó desde Leipzig, creo que hizo muy bien su trabajo al fichar a este y también al querer fichar al bueno de Doué, pero ese se le escapó. Y hablando de ese, el del Crystal Palace, Eberechi, ese es otro que seguramente si se mueve en este verano sea candidato a uno de los mejores 10 fichajes de la próxima temporada. Pero bueno, avancemos en el siguiente nombre, que aquí es uno muy conocido y quizás para alguno polémico, pero para mí nada polémico: Kylian Mbappé. Llegó desde el Paris Saint-Germain después de una novela interminable de unos 8, 7, 9, 47 años con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid incluido, donde a pesar de múltiples renovaciones, que si voy, que si me quedo, acabó llegando como agente libre, con un pequeño detallito que es una prima de más de 100 millones de euros por acabar llegando en esa situación de que no tiene contrato, y esa prima se la dividieron entre los años de contrato, es decir, si es una prima de fichaje de unos 100 millones de euros y te dan 5 años de contrato, pues te la dividen y cada año te dan 20 millones de euros. A eso le sumas el salario base, que en teoría para Mbappé sería unos 30 millones de euros, pues el tipo está cobrando anualmente entre los 50 y 70 millones de euros del Real Madrid. Y para un presupuesto así en cuanto al salario, tiene que dar un rendimiento espectacular, cosa que dio sobre todo por cifras, y es que es la bota de oro 24-25. 43 goles en 56 partidos, apenas marcando 31 goles en liga, que tiene
38 jornadas y esto tiene muchísimo más valor comparándolo con el principio de temporada que tuvo Mbappé. Todos recordamos esas épocas donde no parecía jugador, donde estaba con la cabeza baja, donde todos los balones le rebotaban, donde no daba un pase bueno, donde todos los tiros iban fuera. Ese no era Mbappé, era Kiki Frappé. Esa bota de oro tiene muchísimo más mérito porque empezó a jugar a partir de diciembre. El punto más bajo de Mbappé es cuando hace ver a Conor Bradley como si fuera el mejor lateral defensivo de la historia porque hace un partido lamentable en Anfield contra el Liverpool. Desde ahí después falló un penalti contra el Athletic y a partir de ahí ya empieza a jugar mucho mejor, y eso que las cifras las venía marcando desde antes. En cuanto se conectó un poco tuvo muchísimas facilidades para seguir marcando, y es que se fue a más de 40, merecida bota de oro evidentemente, y para mí, para estar en uno de los mejores 10 fichajes de la temporada, a pesar de que su equipo fue un asco, y de nuevo, la esperanza de siempre, si en un equipo que no funciona hizo esto, apenas el equipo funciona un poco, pues espero que Mbappé incluso vaya a más cifras. Vamos con el quinto nombre de la lista, que volvemos al Paris Saint-Germain otra vez, sí, y todavía faltan otros 2 fichajes del Paris Saint-Germain que seguramente ya saben a quién me refiero. Puedes dejar en los comentarios a ver si latinas, pero estoy hablando ahora de Joao Neves. El jovencito de 19 años llegó desde el Benfica a cambio de 60 millones fijos más 10 en variables, un dinero bastante considerable, y eso que el Benfica suele vender a veces incluso más caro. Un centrocampista sobre todo ofensivo, que no era tan organizador pero sí un agitador, que también daba el último pase, que también tenía cierto gol, pero que quizás le faltaba a lo mejor definirse un poquito. Pues el tipo llegó y hizo una temporada espectacular que acabó con el triplete, consiguiendo específicamente la Champions. Un jugador que a mí me gusta bastante, sobre todo por lo fino que es, por la cantidad de habilidades que tiene. Me parece que es un jugador muy potente, y que en este equipo, que no es la mayor estrella del equipo, que estará Vitinha, que estará Dembélé, que estará el propio Donnarumma, Pacho, pero que creo que me parece uno de los 6-7 nombres más importantes que hay en el equipo. Mérito completo de Luis Enrique de adaptarlo perfecto a ese centro del campo, que acabó dejando sin jugar prácticamente de inicio al bueno de Zaire Emery, que parecía que tenía una pinta brutal, pero llegó Joao Neves y le quitó ese sitio, entendiéndose perfecto junto con Fabián y Vitinha, conformando para mí el mejor centro del campo de la temporada, y cada uno apareciendo por donde se le da la gana. Así como te digo que Joao Neves es más de estar en el último tercio, muchísimas veces se le vio en la base de la jugada y lo hacía también muy bien. Las estadísticas no son una locura, 3 goles, 8 asistencias, pero es que en alguien como Joao Neves creo que se tiene que fijar en algo más que simples estadísticas. Me parece un fichaje que por 70 millones de euros, siendo el Paris Saint-Germain, es buenísimo. Vámonos con el siguiente, que este sí es el quinto. Dije antes que Joao Neves era el quinto, no, Joao Neves era el cuarto. El quinto es Scott McTominay. ¿Quién te iba a decir que un escocés que iba a llegar desde el Manchester United a Napoli, que no tiene que ver una ciudad con la otra, Manchester y Napoli, el día y la noche casi literalmente, y que iba a llegar un escocés para hacer historia del club? 30 millones de euros que ahora parecen nada, porque desde que Conte se lo lleva le da un rol bastante adaptado a lo que quiere McTominay, que ya estaba en una etapa completamente terminada en el Manchester United, que requería un cambio de aires. Se lo dio Conte, y a cambio McTominay le dio muchísimos goles, muchísimas llegadas y un título. Es impresionante la cantidad de partidos que se han decidido por algo que hace McTominay. Un cabezazo, una medio chilena el día que el Napoli es campeón de Serie A. Es un tipo que siempre aparecía, y creo que tiene una temporada de locos. El propio Napoli es uno de los mejores equipos de la temporada, entre otras cosas porque tuvo un McTominay que no tuvo sentido. Hay buenos jugadores en la temporada del Napoli, sobre todo Lukaku creo que es una gran temporada, Lobotka también. De ahí en fuera la defensa creo que no es nada del otro mundo, los laterales o carrileros me parecen un asco, pero es que McTominay es demasiado importante. Acaba con 13 goles y 6 asistencias solamente en Serie A, y además siendo el MVP de la competición. Un tipo escocés canterano del Manchester United, llega a Italia, es MVP de toda la liga, un equipo que ni siquiera jugó Champions. Y que tampoco te costó la gran millonada, porque sí fueron 30 millones de euros, pero en cuanto a salario estaba en 3.5 y acaba ganando en el Napoli 5 millones de euros, que tampoco es mucha diferencia que digamos. Soy muy fan de Scott McTominay. Mira que parecía que en el United yo no iba a hacer absolutamente nada, que el tipo solo servía para ciertas cosas, que le dabas la pelota y el tipo no sabía qué hacer, pero la reconversión que le hizo Antonio Conte, con incluso muchos detalles de un buen McTominay con pelota, me impresionaron bastantes. Para mí muy merecido, en los 10 mejores fichajes de la temporada. Vámonos con el sexto, que aquí hay una pequeña trampa, y de hecho no es una pequeña trampa, es una gran trampa, porque este no es un fichaje, pero lo tenía que meter sí o sí, porque estamos hablando de Miles Lewis Skelly. Ya sé que el Arsenal no lo compró de ningún lado, pero técnicamente pasó del Arsenal sub-23 al primer equipo. Pero es que no me puedes negar que la temporada que hace este tipo con 17 años en la posición de lateral izquierdo y siendo muchas veces centrocampista, no es para meterlo en un video así. El tipo en la cantera del Arsenal era centrocampista, después acaba llegando
mano con Jack Wilshere, exjugador Gunner que ahora era entrenador en la cantera, y lo adapta para que desde lateral izquierdo se meta al centro del campo, y es una jugada que él hizo durante toda la temporada y que le salió perfecto. La máxima expresión del poder de Lewis Skelly es la eliminatoria contra el Madrid. En ningún momento los de Ancelotti supieron defender a este tipo. Mediante el pase, la conducción e incluso el pase largo también generaba un montón de ocasiones para su equipo. Un jugador de verdad impresionante con la edad que tiene. En un mundo de Lamine Yamal, de Cubarsí, de ahora Hausen, Due, etc., es de locos que haya alguien en la posición como Lewis Skelly. Que aquí pasará lo de siempre. Quizás en 2 o 3 temporadas estamos diciendo que Skelly con 20, 21 años está acabado cuando simplemente tuvo un pequeño bajón, que es lo normal y que estas edades no tendrían por qué estar jugando así. Genera poco en cuanto a estadísticas, en cuanto a goles, en cuanto a asistencias, han marcado poco, pero es que de verdad todo lo que te da en juego equilibra mucho que no te dé cifras. Es verdad que Darsen necesita gol, pero no se lo va a dar Miles Lewis Skelly, que además el nombre es God. Miles Lewis Skelly emana aura, como dicen los jóvenes. Entiendo que es una pequeña trampa, de hecho no pequeña, es una muy gran trampa, pero lo tenía que hacer, lo siento mucho. Aún así, cuando tengas la lista, dime a quién meterías en lugar de Lewis Skelly y a lo mejor estás de acuerdo. Espero que en 2 o 3 años no le pase lo que al pana Rico Lewis está pasando ahora, que pues está quedando un poco en tierra de nadie. Cuidemos a Miles Lewis Skelly. Así como se tienen que cuidar, pero los delanteros del siguiente fichaje, porque estamos hablando de William Pacho. 40 millones desde el Eintracht de Frankfurt, un central impresionante que esta temporada para mí es de los mejores 3 o de los mejores 2 centrales de la Champions League y de toda la temporada incluso. 49 partidos con el Paris Saint-Germain, uno de los jugadores que más ha jugado esta temporada y de hecho de la Champions League oficialmente el jugador con más minutos en toda la temporada, más que incluso cualquier portero. Tú imagina que William Pacho, en lugar de ser ecuatoriano y salir de Independiente del Valle, sea inglés y se llame William Pachingham, salido de la cantera del Southampton. ¿Te piden qué? 70 millones. Ahora imagínate otro que sea William Pachiño, que también es un central salido de la cantera del Corinthians. De nuevo son 70-80 millones. O que se llamara William Pachi, central de la Academia de la Barcelona, made in la Masía, que tiene valor de 50.000 millones de dólares y una cláusula de otros 10.000 millones. El nombre importa mucho y cuando tienes un nombre bastante común, la gente no te hace tanto caso a pesar de que juegues de una forma increíble. La final que se marca este tipo devorándose por completo a Marcus Thuram, la Champions también, las semifinales son impresionantes. En Liga no lo vi menos, pero también parece que fue bastante sólido. Hace una temporada de locos lo de William Pacho, que tiene que estar en este video sí o sí por esos 40 millones que oye, va sumando todo lo que gastó el PSG en verano. Es impresionante lo que se gasta, pero creo que también los jugadores que consiguieron son una locura. Vámonos con los últimos 3, porque aquí viene una cabra, pero antes de la cabra vemos a la araña, Julián Álvarez. 75 millones de euros desde el Manchester City, un dineral más aún siendo el Atlético de Madrid, que no es que lo estés fichando siendo el propio Paris Saint-Germain, y es que venía del Manchester City, que se usó mucho en contra de Guardiola esta temporada, de que la mala temporada de los del City era porque no estaba Julián Álvarez, en lo cual no estoy de acuerdo. Creo que Julián Álvarez hubiera ayudado un poco, creo que sí, de hecho bastante, pero que tampoco te solucionaba la vida cuando los problemas eran en la defensa. Pero aún así es de muy buena temporada la que hizo Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, con 54 partidos, 29 goles y 7 asistentes, y eso que no empezó nada bien. No llegó a ser lo de Mbappé, que parecía que ya era un exfutbolista por algunos momentos, pero lo de Julián Álvarez también fue bastante bueno en el Atlético. En medio de un cambio de ciclo, parecía que Coque dejaba de jugar y luego que se iba, por al final acaba de renovar. Griezmann también, que parecía cantadísimo que se iba a Estados Unidos, pero se acaba quedando hasta 2027. Julián Álvarez tiene un muy buen entorno en cuanto al Atlético de Madrid y me sorprendió muchísimo que se fuera del City al propio Atlético, pero si el Atlético quiere crecer a nivel de club, tiene que ser con jugadores como Julián. La bestia del Calchín, la gente de Twitter, que Dios los libre de ese meme que han creado de Julián Álvarez, que el tipo es un amor de persona, pero él hace los memes más funables de la historia. Sea como sea, Julián Álvarez hace una temporada buenísima. Me parece que aquí solo puede crecer el Atlético de Madrid, que quizás necesitaría otra referencia ofensiva, más allá de que esté Sorloth, se ha hablado incluso del propio Gyökeres, pero Julián Álvarez creo que tiene que estar cómodo, un tipo que también aparece en citas importantes. Me parece que es un fichaje que no tiene ningún pero, es para que esté entre los mejores 10. Vámonos con el penúltimo y aquí sí, la cabra, el Goat. Anthony. Mismo argumento que con Kvaratskhelia. ¿Cómo puede un jugador que estuvo solo un semestre en su club nuevo entrar en uno de los mejores 10 fichajes de la temporada? Bueno,
tuviste lo que hizo Antony. Personalmente dolió porque yo hice una apuesta conmigo mismo, con mi conciencia, de que si metía 5 goles o más yo tenía que regalar una camiseta de Antony y comprarme otra, cosa que acabó sucediendo. Y aquí tenemos que agradecer el patrocinio del Manchester United porque fue una locura también lo que pasó con este tipo. Lo acaban fichando por 100 millones desde el Ajax. Antony parece que encajaba con Erik ten Hag, después parece que no juega tanto, empieza a hacer el tema de la ceja, empieza a volverse un meme, hasta que ya era un jugador que estaba completamente salido de sí y que no tenía nada positivo que darle a este equipo. Lo acaban sacando y parecía que querían una sesión con opción de compra, pero al final, como nadie se interesó, tuvieron que bajar una sesión simple, y ahí fue cuando apareció el Betis. Que oye, para que con el Betis en 25 partidos te haya marcado 9 goles y dado 5 asistencias, me parece que está buenísimo. Pudo haber sido todavía más espectacular llegándote a ganar la Conference League, pero es un partido que ese de Antony fue malísimo. Por eso insisto que a pesar de que este es el penúltimo de la lista, no es el número 2 en cuanto a mejores fichajes, no tiene un orden esta lista. Si lo tuviera, creo que no es de los mejores 5, pero sí creo que puede estar entre el 8, en el 7, incluso 9 o 10. Tengan respeto por la cabra, que además se tuvo que bajar bastante el salario porque anualmente en el United cobraba 12 millones de euros y en el Betis se fue a cobrar 3 millones de euros por estos 3 meses de la temporada. Entonces me parece que es un trato que también fue bastante positivo para el Betis, que va a intentar quedárselo, pero que es bastante caro. Y de hecho ya se está dando en prácticamente todos los medios que Antony va a salir sí o sí, y que parece que no va a ser al Betis. Lástima para la Liga Española, que no tiene tanto presupuesto como otros clubes ingleses o otros grandes, por ejemplo el Bayern o ahora el Paris Saint-Germain, pero creo que es un jugador que puede estar en bastantes clubes diferentes. Ha sonado para el Bayer Leverkusen del bueno de Ten Hag. No es mi opción favorita, pero sí tengo muchas ganas de ver dónde va a terminar Antony esta temporada 25-26, que obviamente no va a ser en el Manchester United. Pero vámonos al último jugador de esta lista, que ya todos saben de quién estoy hablando. Desiree Doué. 20 años cumplidos hace poco, el Rennes recibió 50 millones de euros desde el Paris Saint-Germain la temporada pasada, que se estuvieron peleando durante muchísimo tiempo con el Bayern Múnich. Un jugador que parecía que tenía muchísimo talento, pero que no estaba explotando en cuanto a cifras. El Paris Saint-Germain lo supo ver muy bien, también el propio Bayern y otros clubes interesados, creo que llegó a sonar hasta el Chelsea como siempre, pero aún así creo que ni el mayor fan de Doué en la época del Rennes, que yo no sabía quién era más allá del nombre, haberlo escuchado un par de veces, creo que no se esperaba nadie este rendimiento. De no, un jugador que pasó de ser suplente a ser titularísimo en una final de la Champions y acabando siendo el MVP con 2 goles y una asistencia. Y que a nivel salario también le convino. En el Rennes ganaba 500.000 euros a la temporada y ahora va ganando 6 millones al año. Y produciendo cifras también, 13 goles y 15 asistencias. Oye, te fuiste casi a los 25 goles producidos cuando empezaste siendo el suplente de Barcola y que poco a poco le fuiste comiendo el sitio. Barcola me parece un buen jugador, pero que creo que es más simple en el sentido de la palabra, que hace menos cosas que Doué. Doué es un verso libre. El tipo te sale por derecha, te sale por izquierda, tiene gestos técnicos impresionantes, además tiene muchísima personalidad, tiene un buen golpeo, tiene buen regate, tiene todo para ser de los mejores de su generación, y es una generación extremadamente joven. Para que luego alguien te diga que estamos en un momento bajo del fútbol, que no es que todos robotizados y no sé qué, yo creo que estamos en un muy buen momento y que el futuro es todavía mejor. Porque en parte estos tipos seguirán haciéndolo muy bien en sus clubes, seguramente todos o casi todos, porque siempre hay alguno que se acaba cayendo. Ahora llegó el momento de elegir a los 3 mejores fichajes para cada uno. En mi opinión personal, el mejor, no lo voy a bajar, al bueno de Olise. Creo que te cambia un equipo y que a partir de aquí puede ser una cosa espectacular. Quizás el puesto 2 puede estar peleado con Pacho. Si alguien pone Pacho y luego Olise, también estaría algo de acuerdo. Y el tercero voy a mantener al bueno de Kiki Mbappé. Puedes dejar tu top 3 en los comentarios y decir por qué. Yo de mis argumentos, ahora les toca a ustedes. Hasta aquí llegamos a este video y por lo tanto yo te pido las 3 cosas de siempre: que dejes un buen like, que te suscribas y que comentes. Recuerda que puedes activar la campanita dándole a mi jeta que está de este lado para que no te pierdas ninguno de los videos que suben al canal, como estos 2 que están apareciendo acá, el último que se subió y alguno aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Mi parte es todo, provecho a los que hayan estado comiendo y nos vemos en el próximo video.